Hola, ¿qué tal? Buen día. Tenemos hoy ya nuestro miércoles 28 de agosto de este año 2024. Casi se nos acaba el mes ya y ha sido de bendición. Hoy tendremos nuevamente la lectura bíblica y vamos a estar leyendo el libro de los reyes de Israel y de Judá. Vamos a estar en la primera parte, o sea, el primer libro. Este libro tiene dos partes, primer libro y segundo reyes. Estaremos leyendo en esta primera parte de los reyes, en el capítulo 19 exactamente, donde vamos a estar mirando aquí todo esto que aconteció en relación al levantamiento y caída de la adoración de Baal en Israel y Judá, y quién fue ese profeta que Dios usó para este propósito. Entonces, bien, Israel fue un país que tuvo muchísimos, pero bastantes reyes. Hubo en la monarquía unida como tal, siendo un solo reino, tuvo tres reyes: Saúl, David y Salomón. Ya después de la división se habla de cantidad de reyes: Jeroboam, Nadab, Pasa, Ela, Simri, Tibni, Onri, Acab, que es sobre el que vamos a estar ahorita, donde vamos a caer. Pero son muchos, realmente muchos reyes vieron en Israel y Judá. El rey que vamos a estar leyendo era el rey Acab, que estaba gobernando durante el tiempo de ministerio del profeta Elías. Él se había asociado, se había casado, pues asociado no se había casado, se había unido a una reina que se llamó Jezabel, que era de un territorio llamado Jezreel, en donde no había temor a Dios y no buscaban a Dios, por supuesto, sino que estaban enfocados en Baal. Esto se había introducido al pueblo de Israel y ya los israelitas no adoraban una parte, como veremos, porque aquí en el texto vamos a dar cuenta que no fueron todos los que realmente se dedicaron al culto Baal, sino que hubo un remanente que no lo hizo. Y Dios entonces levanta a Elías para que haga entonces esta oposición a esa adoración que se estaba llevando en su pueblo y en su territorio. Y él lo va a hacer de manera magistral. Él lo hace, realmente lo hizo de manera magistral. Y vamos entonces a leer desde el capítulo, del versículo 15 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolab, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, no sé si usted ya ha leído esta historia, si la ha escuchado.
Pero lo que vemos acá es la conclusión de un ministerio y el inicio de otro. El fin de una obra y el inicio de otra. ¿El fin de quién? Del ministerio del profeta Elías. El profeta Elías, quien era de una población Tisbe, fue escogido por Dios para, como les dije, para hacer oposición a esa adoración a Baal. Usted puede leer la vida del profeta Elías desde el primero de Reyes, capítulo 17, hasta aquí en Segunda de Reyes. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo exactamente hasta el 2. Ahí va a contar todos los hechos y sucesos de la vida de Elías, a quien además Dios lo llevó vivo a su presencia. Pero bueno, antes de que eso pasara, le está diciendo aquí en el 15, ¿cuál es el contexto? El contexto era que Elías había huido a el monte Horeb luego de haber tenido un enfrentamiento en el monte Carmelo. Esos son distancias bastante largas, casi de punta a punta, como decir, de aquí del sur hacia el norte. Exactamente así aconteció. Él había tenido un enfrentamiento público delante de todo el pueblo para que vieran quién era Dios, y lo hicieron levantando un altar en el que pusieron unos animales, y donde los que decían ser profetas de Baal iban a demostrar que Baal era Dios y que él podía hacer venir fuego del cielo y consumir la leña y el sacrificio que estaba sobre ese altar. Estos hombres empezaron a hacer esto desde tempranas horas, llegó la tarde y nunca apareció fuego, porque obviamente no eran Dios, eran falsos. Luego de eso le dio el turno al profeta Elías, y él oró al Dios del cielo, y Dios envió fuego del cielo. Incluso antes de eso, él manda que alrededor del altar hagan una zanja y le agreguen cierta cantidad de agua, todavía como para que no quedara duda del poder sobrenatural y del milagro que Dios iba a hacer. Y Dios consumió todo, aún hasta el agua que estaba ahí se lamió el fuego que vino del cielo. Y el pueblo exclamó: Jehová es Dios, Jehová es el Señor. Luego él toma a esos 450 hombres de Baal contra él solo que estaban ese día, y a todos los degolló, a todos los mató. Esto despertó entonces el furor de la esposa de Acab, que era el rey de Israel, y decide que lo busquen al profeta Elías y lo lleven ante su presencia para ella hacer con él también como él hizo con los profetas de su Dios de Baal. El hombre, ante esta amenaza, huye, como les decía. ¿A dónde huye? Huye al monte Horeb, y estando allá en ese lugar, él desea morirse, pero Dios entonces empieza a se le manifiesta de tres maneras a él: son en viento, en terror y fuego, y finalmente con un agua apacible, y habla con él y le dice: levántate, porque tienes que cumplir lo que yo tengo que hacer por medio de ti. Y entonces aquí entramos al versículo 15. Esto es adicional a todo lo que Dios ha hablado. Está hablando con él. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Molá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Aquí, curiosamente, Dios se le manifestó a Elías ahí donde él estaba de tres maneras, y aquí le está dando instrucciones para ungimiento a tres hombres: un rey en Israel, un rey extranjero y un sucesor de él. Qué dato, ¿cierto? Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Era lo que hace un momento
estaba comentando. Realmente todo el pueblo de Israel no se inclinó a la falsa adoración que Jezabel había introducido dentro de Israel. Hubo 7,000 personas que se mantuvieron fieles a Dios. Aquí lo está revelando el texto. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Un remanente, un poquito, un grupito de personas, unos cuantos, porque el país era muy grande, cantidad de gente, pero hubieron 7,000. Y el 7, que es un número como perfecto, 7,000 exactamente, perfectamente, quedaron habían los que tenían que quedar, los que estaban llamados para esto. No hicieron la abominación de rendir a idolatría, y lo peor aquí, cómo llama la atención este detalle, y cuyas bocas no lo besaron. Porque una cosa es rendirle tributo, usted levantarle plegaria y ponerle quizás rezos, velas, vestirse de alguna manera que demandara ese ídolo, lo que sea que un ídolo demande, pero otra cosa ya es llegar a doblar las rodillas y besarlo. Cuando lo besas estás con ello queriendo decir: somos uno, te tengo una devoción. Por ejemplo, cuando tú no ves a una persona, sea padre, hermano, amigo, el beso, dependiendo cómo lo demos o independiente de dónde lo demos, está transmitiendo la devoción que tenemos a esa persona, ¿cierto? O la identificación que tenemos con esa. Y esto es lamentable, la verdad, muy triste, este datico que está aquí, y cuyas bocas no lo besaron. No fue suficiente con rendirle culto, con rendirle pleitesía, sino que además de esto lo besaron. ¿Quién? El resto, que no fueron los 7,000 más. ¿Cuál cantidad de personas? Bueno, habría que mirar en los anales de historia, a ver si se tiene idea exacta de cuántos más o menos eran las personas que podían haber vivido en ese tiempo que se dio esto en Israel. Es muy complicado, está dificilísimo que eso se sepa, pero seguramente era muchísima gente que estaba dedicada a esto. Luego sigue el 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y aquí entonces nos está mostrando el texto estas costumbres propias de Israel. También nos da otro dato, nos dice de quién era hijo, Safat. Les doy un datico respecto a ese nombre de Safat. Respecto a los nombres, miren el juego de cosas que hay aquí simbólicas que he visto, y al tiempo de los nombres. Por lo menos Eliseo significa mi Dios es salvación. Eso significa el nombre de Eliseo. El nombre de Elías significa Jehová es Dios, el Señor es mi juez. Y Safat significa él juzga. ¿Quién? Dios. Dios juzga. Unos datos ahí tan curiosos, ¿cierto? Tenían tanto de donde venía Eliseo, tanto el nombre de Elías y como el propio nombre de Eliseo están enfocados. Tanto el padre de Eliseo como Elías tenían enfoque era de juicio, y Eliseo tiene un nombre que es salvación. Él venía a traer salvación del juicio de Dios que había determinado para este momento en Israel, en el que ellos estaban dedicados a lo que Dios nos había mandado. Se habían apartado totalmente de esto. 12 yuntas, ¿no quiere decir? Bueno, decía con respecto a la cultura y usos y costumbres de Palestina, de Israel. Las yuntas generalmente iban en hileras de a dos y tenían una persona que iba pendiente, eran dos. Aquí dice en el versículo 20, entonces dejando los bueyes, mira acá nos dice 12 yuntas, el 19,
de delante de sí, pero nos dice yunta de qué animales. Luego el 20 nos dice, entonces dejando él los bueyes, eran 12 yuntas de bueyes que araban el campo. Ahora, para tener 12 yuntas, si una son dos, eran 12, es doble, o sea, eran 24 bueyes, que incluso en este tiempo tener un animal como una vaca, un toro, o un buey, o un búfalo, eso tiene costo. No es fácil y no toda persona tiene acceso ni la comodidad, no solo para tenerlo, sino para mantenerlo, porque usted dice, bueno, yo tengo una vaca, pero puedes sostenerla, puedes mantenerla, ellos requiere cuidado, requiere una gran cantidad de cosas que entonces tenemos que tener recursos económicos para que nos pueda dar el propósito que queramos, que sea que se multiplique, que sea que nos dé leche, que es lo que sea. Bueno, el punto aquí es que vemos entonces que Eliseo no provenía de una familia de estrato social pobre, sino realmente cómoda, porque no rico, estoy hablando de comodidad, teniendo su padre 24 bueyes, y que cada buey, como le decía, cada yunta, que era en par de a dos y que iba arando, tenía que tener una persona. Y aquí vemos en el texto que dice, delante de sí, y él tenía la última, eso como que iba en hilera. Y él dice, el profeta Elías, que ha salido ya con el recado de Dios, que le ha dicho, vas a ungir, vas a hacer esto, viene entonces ahora y llega a este territorio que se llamaba, donde él le había dicho, recuerde que el Señor le había dicho acá en el 16, sí, en el 16, a Jehú, hijo de Unisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá. Abel Meolá era el nombre del territorio donde era originario Eliseo. Así que Elías fue allá. Elías está siendo obediente. Pero llama la atención otro dato aquí. Le mencionó 3 hombres, ¿cierto? Asael, Jehú y Eliseo. El último termina siendo el primero en esta obediencia. Y en algún momento Jesús dijo, los postreros serán primeros. Si ven, aquí se nota un poco sobre esa enseñanza. El postrero, de acuerdo a este orden que venía haciendo Eliseo, terminó siendo el primero en el cual empezó su tarea el profeta Elías. Y el motivo también era porque pronto iba a ser él llevado al cielo. Realmente también eso era el motivo por el cual, además de que Asael era un extranjero, era Siria, estaba fuera del territorio, aunque fue el primero mencionado, era realmente el último en que se debía llegar por la distancia. Y luego está Jehú, que era otro rey de otro territorio en Israel que también tenía que ubicar. Y vamos ahorita a mirar de que esto se cumplió, pero no directamente por el profeta Elías, ya porque Dios se lo lleva antes. Como decía usted en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, va a notar y va a leer lo que él le dice, cómo Dios se lleva al profeta, se lo lleva vivo a su presencia. Pero queda entonces Eliseo indirectamente cumpliendo lo que aquí el Señor le había dicho. ¿A quién? A Elías. Sigamos acá el texto, dice, entonces dejando los bueyes, ¿quién es él? Eliseo. Vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Otra pausa aquí, y tiene que ver con los besos que decíamos hace un rato, ¿sí ve? Es que los besos tienen el componente de identificación, de aprecio, de muchas cosas, de devoción, de te estimo, te amo. La pareja le da un beso a otros en la frente, en los labios, en la mejilla, en donde se los dé, en las manos, para decirle te amo, te quiero, te aprecio. En este caso él está besando a sus padres para expresarle
les amo, pero Dios ha dado un llamado a mi vida y voy en pos de él. Y hallamos unos padres que no le reprochan esto. Entonces los padres de Eliseo eran temerosos, obedientes, pues en ningún momento el texto nos registra que ellos se hayan disgustado, molestado, opuesto. ¿Cómo así que pasa alguien en este momento y te dice que vamos, sígueme, y tú una vez vas a dejarme todas las cosas y te vas a ir? Porque él dice que... Ahora, los profetas ya para este tiempo ya eran reconocidos, no solo porque usaran algún tipo de prenda, sino más bien por el testimonio de otras personas de las obras y hechos que Dios muchas veces hacía a través de ellos, y también por las palabras que ellos mismos profetizaban, decían y que se cumplían, daban ese reconocimiento entre la misma población. Y el pueblo tenía claro, los habitantes de Israel tenían claro lo que representaba el profeta entre ellos. Era el mensajero de Dios aquí entre ellos mismos, y que un mensajero de Dios te escogiera para que fueras su ayudante, para que fueras su discípulo, era honroso. Y los padres están entendiendo esto. Eliseo lo entiende perfectamente. Es que es diferente a que tú escojas a que él te escoja a ti. Y a veces caemos en esa situación. Yo escogí al Señor, usted escogió al Señor, usted no escoge a Dios, Dios lo escoge a ti, Dios lo escoge a usted. Jesús escogió a sus 12 discípulos. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y aquí vemos eso, vemos el principio de que Dios es quien elige, Dios es quien llama, Dios es quien decide a quienes Él tiene para su reino. En este caso, Eliseo fue escogido por Elías, por mandato de Dios mismo. Ya lo habíamos leído aquí en el versículo 16. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Este iba a ser su sucesor. Este iba a ser quien iba a reemplazar su ministerio. Y él lo ha escogido. Él ha ido entonces ahora donde sus padres, y dice el 21, ¿y qué hizo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hizo entonces una fiesta. El profeta le ha dicho que se vaya, pero él llevaba en mente que había un llamamiento. Él se fue, tenía claro un llamamiento, y él lo que está haciendo es una fiesta de celebración. Y usted ha festejado que Dios lo ha escogido a usted. Es bonito esto, ¿verdad? Qué maravilloso. Esto me ha llamado la atención. Hizo una fiesta grande porque Dios lo había llamado, porque Dios lo había escogido. Se sentía feliz de ser un escogido, se sentía agradecido de que Dios lo había llamado para ser profeta, porque iba a aprender de un profeta. Qué felicidad fue para Eliseo esto, que mandó a matar bueyes y lo compartió con todo el pueblo. Qué cosa, ¿verdad? Mire, nuevamente, como les decía, esto habla de la comodidad que había en su familia, y que dejó todo, renunció a su comodidad, renunció a su herencia de sus padres para ir tras el servicio a Dios. Y eso está indicando aquí, está enseñando exactamente lo que Dios está demandando y quiere que esta mañana, en esta lectura, nosotros consideremos si realmente estamos dispuestos a dejar todo por Él, si realmente estamos dispuestos
a tomar una decisión por Él y a celebrar esa decisión, porque Dios está llamando, y Dios lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Seguirá llamando, seguirá escogiendo personas para que hagan parte de su reino. Pero Él espera que nosotros tengamos la obediencia que tuvo Eliseo en el momento de que el profeta Elías lo llamó a él. Así que si Dios te está llamando, si Dios te está escogiendo, sé obediente hoy. Y reflexiona un poco también en esto. Si has dejado todo por servir al Señor, reflexiona también un poco en esto. Si celebras que Dios te ha escogido, si celebras que Dios te ha escogido, le sirves a Dios. Ahora, ¿cómo finaliza este versículo, esta parte? Después se levantó y fue tras Elías, ¿y qué dice? Y finaliza, y le servía. Y esta es la parte fundamental. Dios te llama para que sirvas. Dios no te llama para que te sientes allá en el último puesto o para que asistas solamente. Dios llama para servir. ¿De qué manera estás sirviendo a Dios hoy? ¿De qué manera hoy estás sirviendo la vida del Señor hoy? Reflexiona un poco en eso. Pero Dios te ha dado lo que te ha dado y lo que eres para que le sirvas. Dios te bendiga.